Es el 5 de enero de 2015. Los Ángeles. Una mujer de 67 años es encontrada en su automóvil. No hay drama. No hay ambulancias que lleguen a tiempo. Solo el frío seco del invierno californiano, el silencio inmóvil de un estacionamiento en el lado oeste de la ciudad y un cuerpo que ya no respira. Su nombre es Francesca Hilton. Era la única hija de Chacha Gabor, la mujer que tuvo 9 maridos, que usó diamantes como otros usan ropa interior, a quien Life Magazine llamó la mujer más fotografiada del mundo. Era también la hija de Conrad Hilton, el hombre que construyó el mayor imperio hotelero del siglo XX, cuyo apellido está grabado en el cielo de las ciudades más ricas del planeta. Francesca murió sin hogar estable. A 12 kilómetros de distancia, en la mansión ubicada en 1001 Bel Air Road, valorada en más de $15 millones, su madre seguía viva. Los monitores médicos seguían encendidos. Las cortinas seguían cerradas contra la luz de Los Ángeles. Y lo que nadie te ha contado es que esa distancia de 12 kilómetros no era geográfica. Era el resultado de décadas de un sistema que usó a Chacha Gabor hasta vaciarla, y que en ese proceso destruyó también a todo lo que ella amaba. Si es que alguna vez la dejaron amar algo, para entender cómo llegó a ese momento, hay que retroceder mucho. Hay que ir a un tribunal de Beverly Hills, en octubre de 1989, donde una mujer de 72 años entró con un abrigo de bisón, y el mundo entero se rió sin entender lo que realmente estaba pasando. Hay que ir a Hollywood en los años 50, cuando su cara era la cara del glamour americano y sus frases eran repetidas en 3 continentes. Y hay que hacerse 3 preguntas que este video va a intentar responder. Primera, ¿supo Sasa que su hija había muerto? Segunda, ¿quién se hizo rico con lo que Sasa inventó? ¿Y por qué ese alguien no pronuncia su nombre cuando lo celebra? Y tercera, la más difícil de todas. ¿Fue el mundo que destruyó a Chacha Gabor diferente al mundo en que vivimos hoy, o es exactamente el mismo, con otros nombres? Hay una pregunta que este video no podrá responder. Ya llegaremos a ella. Y cuando lleguemos, vas a entender por qué su silencio importa más que cualquier respuesta. Si estas historias olvidadas te interesan, suscríbete porque lo que viene ahora es cuando todo se complica. Chacha Gabor nace el 6 de febrero de 1917 en Budapest, Hungría, en el seno de una familia que no es pobre. Pero tampoco es lo que su madre imagina cuando cierra los ojos y piensa en el futuro que merece. Chacha Gabor, la madre, es una mujer de inteligencia y ambición excepcionales, atrapada en un matrimonio con Vilmos Gabor, oficial militar, que le da estabilidad y respetabilidad, pero no le da el mundo que ella siente que merece. El Budapest de los años 20 huele a café recién hecho y a política en ebullición. El imperio austro-húngaro había caído en 1918, pero sus formas sociales siguen rigiendo cada mesa, cada salón, cada matrimonio negociado en el salón de una familia que aspira a algo mejor. Y Jolie, como tantas mujeres brillantes de su generación, hace con su ambición lo único que el mundo de entonces le permite hacer: la transfiere. 3 hijas, 3 proyectos. Magda, Eva y Sari, a quien el mundo conocerá como Zaza. De las 3, Eva elegiría un camino diferente. Usaría las mismas herramientas, navegaría el mismo sistema y terminaría en un lugar completamente distinto. Pero esa historia llegará más tarde, cuando el contraste sea imposible de ignorar. Jolie lo documenta ella misma en sus memorias publicadas en 1975. No hace el menor esfuerzo por disimularlo. Crió a sus hijas con un objetivo claro, no para que fueran felices, para que se casaran bien. Lo escribió como si fueran exactamente la misma cosa, como si esa ecuación fuera tan natural que no necesitara defensa. Pero antes de continuar,
hay algo que tienes que entender. El hogar de los Gábor en Budapest no era un lugar de crueldad visible. Era un lugar de cálculo afectuoso que es, en muchos sentidos, más difícil de nombrar y más difícil de sobrevivir que la crueldad directa. Jolie amaba a sus hijas con una intensidad completamente real, solo que ese amor tenía la forma de un proyecto. Las enseñó a vestir con precisión quirúrgica, a hablar con el ingenio exactamente calibrado, a entrar en una habitación de manera que la habitación entera las sintiera antes de verlas. Las enseñó que su belleza era una moneda, y que toda moneda tiene un valor de mercado que puede subir o bajar, según quien esté al otro lado de la transacción. Zsa aprende esa lección más rápido que sus hermanas, con más convicción, con más hambre de demostrar que puede hacerlo bien. Y eso, como comprenderá décadas después cuando ya sea demasiado tarde para cambiarlo, no es un talento. Es una condena. Cuando Sari tiene entre 15 y 16 años, las fuentes difieren en el año exacto, pero coinciden en lo esencial. Jolie organiza su primer matrimonio. El hombre se llama Burhan Asaf Belge. Es diplomático turco. Tiene 35 años. En el Budapest de los años 30, la diferencia de edad no sorprende a nadie que esté mirando. Lo que sorprende, si hay alguien prestando suficiente atención, es la velocidad con que ocurre todo, como si hubiera una ventana que se estuviera cerrando, como si Jolie sintiera que el tiempo del que disponía era limitado y decreciente. Esta herida, haber aprendido desde niña que su valor no era quien era, sino cuánto valía en el mercado del matrimonio, sería el motor secreto de toda su vida. El matrimonio con Belge no dura. Termina antes de que la guerra cambie los mapas de Europa de manera irreversible. Pero le enseña algo que Jolie nunca le dijo con palabras, que puede entrar en un mundo que no la conoce y hacer que ese mundo la necesite. Que si el juego es el mercado del matrimonio, ella puede ser la jugadora más hábil de la mesa. Lo que no sabe todavía, lo que tardará décadas en comprender, es que cuando eres la jugadora más hábil en un juego diseñado para que las mujeres pierdan, la habilidad solo retrasa lo inevitable, nunca lo evita. La guerra llega a Europa con el olor del humo y el sonido de conversaciones que bajan de volumen cuando alguien nuevo entra en la habitación. La familia Gábor lee las señales antes que la mayoría. Jolie tiene también ese tipo de inteligencia práctica y huye. Primero a Portugal, donde el aire tiene la humedad salada del Atlántico y un olor completamente diferente al del Danubio. Luego a América. Zsa Capi llega a los Estados Unidos en 1941, con su acento cuidadosamente no disimulado, con su belleza, con el manual de supervivencia que su madre escribió para ella, y sin ninguna otra herramienta en el equipaje, pero lo peor todavía no había llegado. América en 1940. Y uno tiene el olor de la gasolina y de la posibilidad. Nueva York es una ciudad que zumba a todas horas, que no deja silencio suficiente para que el miedo aterrice. Y Zsa entra en ella como si hubiera nacido para eso. Cabeza alta, acento calibrado con precisión entre exótico y comprensible, y una capacidad para el comentario afilado que detiene conversaciones en seco y hace que los hombres, en esas conversaciones, se rían antes de darse cuenta de que acaban de perder el punto. El matrimonio importante llega en 1942. Se llama Conrad Hilton. Los historiadores han documentado este matrimonio como el más estratégicamente significativo de todos los que Zsa tendría, no por la profundidad del amor, sino por lo que reveló sobre el funcionamiento real del mundo en que vivía. Conrad Hilton no necesitaba dinero. Tampoco necesitaba fama. Su nombre ya estaba en los hoteles de 12 ciudades. Lo que Conrad Hilton necesitaba, como cualquier hombre de su posición en el América de posguerra, era lo que entonces se llamaba
un trofeo. Y hoy tiene nombres más sutiles, pero el mismo significado, un objeto de belleza excepcional que demostrara que podía tener lo que otros solo podían admirar desde la acera. Yacha era ese objeto, y ella lo sabía, y aceptó el contrato, porque rechazarlo habría significado desaparecer, y desaparecer era lo único que realmente no podía hacer. Lo que nadie supo entonces era que dentro de ese contrato había una cláusula que Sasa no pudo rechazar, que los objetos, cuando se vuelven inconvenientes, se guardan en un cajón. Los días en la mansión de los Hilton tienen la textura del mármol frío bajo los pies y el olor del dinero antiguo. Ese olor específico que tienen las casas muy ricas, a flores frescas y a madera tratada, y a algo que no tiene nombre, pero que todos reconocen. Sa. Aprende a moverse en ese espacio con la precisión de alguien que sabe que el lugar no es suyo, que se lo prestan mientras siga siendo útil. Con Conrad Hilton tiene una hija. La única hija que tendrá en toda su vida. La llaman Francesca. Nace en 1947. Y desde el primer día, Francesca hereda algo que ningún testamento puede documentar: la condición de ser hija de una mujer que el sistema ya ha catalogado como ornamento, no como persona. Esa herencia no tiene precio de mercado, pero tiene un costo enorme que tomará décadas en manifestarse. El divorcio de Hilton llega ese mismo año. El acuerdo económico es, según todos los registros disponibles, notoriamente escueto para una mujer casada con el fundador de un imperio de $500 millones. Pero más devastador que la cifra es el mensaje que lleva, que todo lo que Sasa aportó al matrimonio de los Hilton, su belleza, su presencia, 5 años de su vida, una hija tenía un precio específico en el sistema de Conrad, y ese precio era mucho menos de lo que ella creía que valía. El tercer marido llega en 1949, y este sí es diferente. George Sanders es actor británico, ganador del Oscar en 1950 por All About Eve, el papel de un crítico teatral cínico que destruye con precisión la ingenuidad de quienes lo rodean. Un hombre con inteligencia real y una melancolía tan profunda que a veces podía sentirla en el aire a su alrededor, como la humedad antes de la lluvia presente, mucho antes de que empiece a caer. En sus memorias, Sanders describió a Sasa con una precisión que ningún otro hombre de su vida usaría jamás. La persona más entretenida que he conocido. No la más bella, no la más seductora, la más entretenida. Hay algo en esa palabra que es completamente diferente a todo lo demás. Es respeto. Es la palabra que usas cuando ves a alguien de verdad, no solo cuando los miras. Yaza, que había aprendido desde niña a ser superficie, se encontró frente a alguien que quería ver adentro. Y algo en ella, un músculo, que nunca había tenido que usar, una parte de sí misma que nadie le había pedido que existiera, no supo cómo responder. El periodista James Bacon, que cubrió el Hollywood de esa época y los conoció en persona, escribió que las conversaciones entre Sanders y Zaza eran de un tipo que no encajaba con la imagen pública de ninguno de los dos. Más lentas, con más silencio en los bordes, con menos performance de lo que cualquiera habría esperado. El matrimonio con Sanders dura hasta 1954, 5 años. Sus otros matrimonios, antes y después, medirán en meses. En 1952, mientras todavía es la señora Sanders, Zaza actúa en Moulin Rouge, dirigida por John Huston. La crítica de Variety de ese año la menciona en términos positivos: ajustada, contenida, con una fragilidad inusual en ella. Es su mejor trabajo como actriz. Hollywood la ve actuar y dice: interesante,
y luego vuelve a llamarla para ser Zaza. No actriz, no persona. El ornamento que habla, el chiste elegante con acento, el signo de exclamación húngaro al final de cada programa de televisión. Dale like si crees que esta historia merece ser contada, nos ayuda a seguir rescatando estas vidas del olvido. Durante los años 50 y 60, Zaza Gabor se convierte en algo que no tiene nombre todavía. Aparece en portadas de Life Magazine. Aparece en programas de televisión, donde los conductores le hacen las mismas preguntas sobre sus maridos, y ella responde con la misma risa, exactamente calibrada, 2 notas por encima de lo natural, lo suficiente para sonar alegre sin sonar desesperada. ¿Cuántos maridos ha tenido? Aparte de los míos, ¿se refiere? La audiencia ríe. Ella ríe. El conductor ríe. Nadie pregunta qué hay detrás de esa risa. Acumula joyas con la disciplina silenciosa de alguien que sabe que el dinero de los hombres puede evaporarse, pero las piedras permanecen. Cada diamante es una prueba de que existió. Cada anillo es una fecha. Aquí estuve, aquí valí, aquí no fui invisible. El estudioso de cultura popular Neil Gabler, que documentó la era dorada de Hollywood con una precisión que combina el análisis histórico y la narrativa cinematográfica, describió a Zaza Gabor como la primera arquitecta de la fama en sí misma, la primera persona cuya celebridad era el producto, antes de que ese concepto tuviera lenguaje, plataformas o contratos, antes de Instagram, antes de los reality shows, antes de que el mercado de la atención tuviera nombre. Zaza Gabor ya lo había inventado todo. Y aquí es donde la historia se pone verdaderamente extraña, porque el sistema que la usó como ornamento fue también el sistema que aprendía de ella sin decírselo. Hollywood observaba cómo Zaza convertía su propia presencia en producto. Los productores de televisión replicaban el mecanismo. El modelo que ella construyó ser famosa por ser famosa sería, décadas después, la base de una industria de miles de millones de dólares. Solo que cuando esa industria llegó, nadie pronunció su nombre al construirla. Eso lo entendería años después, cuando ya era demasiado tarde para que cambiara algo. Los matrimonios se acumulan. Después de Sanders, vienen Herbert Hunter, Joshua Cosden Jr., Jack Ryan, el diseñador de la muñeca Barbie, que tiene su propia ironía metálica, Michael O'Hara. Cada matrimonio nuevo es cubierto por los medios con el mismo tono exacto, el chiste. Zaza vuelve a casarse. Con el tiempo, los periodistas ni siquiera investigan. El número de matrimonios es el titular. El titular es el artículo. La prensa ya no escribe sobre una mujer. Escribe sobre un punchline. Y fue exactamente en ese momento de máxima visibilidad cuando el sistema comenzó, muy despacio, a mover sus piezas. Llega 1986. Y con él llega Frederick Prinz von Anhalt. Frederick tiene 42 años cuando se casa con Zaza, que tiene 69. Porta un título nobiliario cuyo origen varios genealogistas han cuestionado en publicaciones especializadas de genealogía europea. Lo que nadie puede decir con certeza porque los registros no lo permiten, y quienes lo saben no hablan es exactamente qué quería Frederick de ese matrimonio. Lo que sí está documentado es lo que ocurrió después. Imagina esto. Imagina que tienes 72 años, que has sobrevivido 9 matrimonios, 2 guerras, un país que desapareció del mapa que conocías, que has acumulado diamantes y risas y frases que el mundo repite sin saber de dónde vienen, y que un día de junio de 1989 en Beverly Hills, con el sol californiano aplastando el asfalto y el interior de tu Rolls Royce oliendo a cuero caliente y a perfume francés, el oficial Paul Kramer te detiene por una infracción de tráfico
y algo en ti, algo que lleva décadas acumulado, algo que tiene el peso de un primer matrimonio que otra persona organizó cuando tenías 15 años, y el peso de un divorcio mísero, y el peso de décadas de risas que no eran tuyas, se rompe, no con drama, sin llanto, sin discurso, solo una bofetada, un solo golpe en la cara de un policía que te está tratando como si fueras nadie. Imagina luego el tribunal de Beverly Hills, en octubre de 1989, el flash de las cámaras, el susurro de los periodistas en el pasillo, la sentencia, 3 días de cárcel, 120 horas de servicio comunitario, una multa, y tú entrando con el abrigo de bisón, porque si el mundo quiere un espectáculo, sabes cómo dárselo, siempre has sabido, aunque por dentro lo único que sientes es el agotamiento de alguien que lleva décadas construyendo la misma actuación y ya no recuerda con certeza si hay algo debajo. Después del tribunal, algo cambia en el tono de Hollywood respecto a Ya. Las invitaciones para televisión no disminuyen, se multiplican, pero la calidad de la invitación cambia completamente. Ya no la llaman para que sea ingeniosa, la llaman para ser el objeto de la broma. Los conductores hacen preguntas diseñadas como pequeñas humillaciones vestidas de humor. Las risas del público son de un tipo diferente al que ella conocía en los años 50. Cha lo entiende perfectamente, pero no puede parar, porque parar es desaparecer. Y desaparecer sigue siendo lo único que no sabe hacer. ¿Recuerdas a la niña de Budapest que aprendió que su valor dependía completamente de ser vista, de ser deseada, de no ser nunca ignorada? Esa niña nunca tuvo otra opción. Ahora, en sus 70 años, ser vista significa ser el blanco. Las reglas del juego cambiaron cuando ella no estaba mirando. Ella siguió jugando con las cartas de antes, sin saber que la baraja ya era otra. Frederick Bonham Halt está en todas las apariciones públicas. Habla en nombre de Cha-Cha, con la fluidez de quien ha practicado hacerlo. Decide quién entra en la mansión de Bel Air y quién no. Los amigos de Zaza de décadas anteriores, las personas que la conocieron antes del matrimonio con Frederick, empiezan a notar que el acceso se vuelve complicado, luego difícil, luego imposible de explicar con las razones que se dan. En 2010, Cha-Cha sufre un ictus severo. Las secuelas son permanentes. En 2011, una complicación derivada de un coágulo sanguíneo lleva a la amputación parcial de su pierna. La mujer que había hecho de su cuerpo un instrumento de poder y de presencia, que había entrado en cada habitación de su vida con la conciencia exacta del espacio que ocupaba, queda reducida a una cama en una mansión de cortinas cerradas, con el zumbido constante de los monitores médicos como única compañía permanente. Y entonces vuelve la distancia de 12 kilómetros. Francesca Hilton intenta visitar a su madre. Las visitas se vuelven complicadas, luego episódicas, luego prácticamente imposibles. Las razones varían según quien las cuente. Francesca habla de esto en entrevistas durante esos años, con una voz sin acusación directa, pero que dice todo lo que no puede decir directamente. El tono exacto de alguien que también aprendió a hablar en los márgenes de lo que se puede decir. El 5 de enero de 2015, Francesca es encontrada en su automóvil. Tiene 67 años. No había nadie con ella. Supo ya que su hija había muerto. ¿Se lo dijeron? ¿Hubo algún momento una llamada, una mano tomando otra mano, o simplemente Francesca dejó de existir a 12 kilómetros, y el silencio en esa mansión siguió siendo exactamente el mismo? Nunca lo sabremos, y ese silencio es quizás la parte más importante de toda esta historia. Zaza Gabor muere el 18 de diciembre de 2016. Tiene 99 años.
Muere en la misma mansión de Bel Air donde pasó sus últimos años, con las mismas cortinas cerradas contra la luz de Los Ángeles, con el mismo zumbido de los monitores médicos que nadie externo puede escuchar. La noticia recorre el mundo con la mezcla de afecto irónico que siempre la acompañó. La que se casó 9 veces, la de los diamantes, la del policía, el nombre convertido en adjetivo antes de ser persona. Lo que ninguna necrológica menciona con la claridad que merece es que murió 22 meses después que su única hija. Que la única persona que vino al mundo de su propio cuerpo murió antes que ella, sin despedida documentada, a 12 kilómetros. Detente un momento. Piensa en eso. Mientras Sa terminó así con un legado en disputa legal y un nombre reducido a un chiste que el mundo repite sin entender, su hermana, Eva, terminó de manera completamente diferente. Eva Gabor, la misma madre, el mismo Budapest, el mismo Hollywood, que necesitaba mujeres húngaras glamorosas para decorar sus programas y sus fiestas de industria. Eva también navegó el sistema. También fue el acento, la belleza, la extranjería perfectamente empaquetada para consumo americano. Pero Eva encontró algo que el sistema normalmente no ofrece. Un papel que podía jugar sin destruirse en el proceso. Green Acres, la serie de televisión que protagonizó entre 1965 y 1971, le dio a Eva la posibilidad de reírse de sí misma con tanto amor y tanta precisión que el público se enamoró no del ornamento, sino de Eva, del ser humano que había detrás del chiste. Eva murió en 1995, a los 76 años. Querida, su funeral fue del tipo que lloran, pero también recuerdan y ríen el tipo de funeral que solo tienen las personas que dejaron algo real en quienes las conocieron. Yesa Echesa tuvo un funeral privado. La diferencia entre las dos hermanas no fue el valor ni el talento. Fue la estrategia, y fue también la época, y fue también la suerte de encontrar el papel correcto en el momento correcto. Eva aceptó que el sistema la usaría de una manera determinada y eligió ese papel con tanto arte que el papel se volvió, si no libertad, al menos algo que se le parecía. Zaza se resistió. Intentó ser más que el ornamento. Intentó ser tomada en serio como actriz en Moulin Rouge. Intentó tener autoridad propia en sus apariciones televisivas. Intentó con una bofetada, en un juzgado de Beverly Hills, seguir siendo una persona en lugar de un objeto, y el sistema la castigó por eso. La pregunta que este video tampoco puede responder: ¿fue Eva libre o simplemente encontró una jaula más luminosa? Y entonces la historia, que tiene un sentido del humor verdaderamente implacable, hace esto. Paris Hilton, bisnieta adoptiva de Conrad Hilton, el mismo Conrad Hilton, que fue marido de Zaza, que fue padre de Francesca, que dejó a su única hija biológica $100,000 de una fortuna de 500 millones. Paris Hilton construyó en los años 2000 un imperio personal valuado en más de $300 millones, usando exactamente las herramientas que Zaza Gabor inventó. La presencia como producto, la imagen como empresa, el ser famosa por ser famosa como carrera completamente legítima y monetizable. Paris lo llamó brand. Llegó a la era donde ese juego ya tenía plataformas construidas para él, contratos que lo legitimaban, porcentajes que lo hacían justo. Zaza lo inventó cuando ninguna de esas cosas existía. Francesca Hilton, de la misma sangre de Conrad que Paris, heredera en papel del mismo apellido, murió sin hogar estable. Nadie escribió ese contraste lado a lado en las necrológicas de Zaza. Lo que físicamente sobrevivió de ella es poco y mucho al mismo tiempo. Sus memorias, My Story,
publicadas en 1960, escritas con la misma risa afilada de los programas de televisión y con pequeños destellos entre esas páginas de algo más oscuro que nadie supo leer a tiempo. Las portadas de Life Magazine, que amarillan en los archivos de las bibliotecas. Las grabaciones de sus apariciones en televisión, donde su risa suena igual en 1955 que en 1989, la misma cadencia exacta, el mismo tono, 2 notas por encima de lo natural. Como si hubiera grabado esa risa una sola vez y la estuviera reproduciendo para siempre. Como si la risa también fuera parte del performance que nunca pudo parar. Y el registro judicial. El caso People v. Gabor. Octubre de 1989. Disponible en los archivos del Tribunal Municipal de Beverly Hills. La evidencia de que una mujer de 72 años se negó, una sola vez, a ser tratada como un objeto que puede ser detenido y movido sin su consentimiento. Aquella niña de 15 años en Budapest, a quien su propia madre enseñó que su valor era su precio de mercado, resulta que siempre supo algo que nadie le escuchó, que había algo en ella que no tenía precio, que ningún sistema podía comprarla completamente, aunque lo intentara durante 80 años con diamantes, contratos matrimoniales y carcajadas de programas de televisión en horario estelar. La bofetada al oficial Kramer, vista desde aquí, no es un escándalo. Es el único momento en toda su historia en que Zaza Gabor fue completamente, perfectamente, irreductiblemente ella misma. Entonces aquí está la pregunta. Y es una pregunta honesta, sin respuesta que pueda darse en 2 palabras. ¿Fue Zaza Gabor una mujer que usó el sistema, o fue el sistema el que la usó a ella? La respuesta fácil es que ella eligió. Se casó 9 veces. Buscó a los hombres con dinero y poder. Construyó la imagen. Aceptó las reglas del juego. Ningún tribunal del mundo puede demostrar que fue forzada. Pero cuando piensas en la niña de 15 años en Budapest, a quien su propia madre, la persona que más la amaba en el mundo, enseñó que esa era la única forma disponible de sobrevivir, cuando piensas en que el primer matrimonio de esa niña lo organizó otra persona antes de que ella pudiera tener una opinión completamente formada sobre qué quería de la vida, la palabra eligió empieza a ser más difícil de sostener con honestidad. Y cuando piensas en que hoy, en este momento, el sistema que la usó y descartó genera miles de millones al año que celebra a mujeres que hacen exactamente lo que ella hacía, pero con mejores contratos, mejores abogados y un mercado que ya tiene su nombre y sus reglas, ¿sigues diciendo que el problema era ella? ¿Sigues diciendo que era ella? Si esta historia te movió, compártela. Estas vidas merecen ser recordadas más allá del chiste que el mundo hizo de ellas. Cuéntanos en los comentarios qué parte de esta historia no sabías. Cada comentario es una forma de devolverle el nombre a alguien a quien el sistema quiso reducir a anécdota. La próxima historia tiene algo en común con esta. Una mujer extraordinaria, a quien el mundo conoce solo por la versión más reducida de su vida. Pero esta próxima historia ocurre en un palacio. El sistema que la destruyó no fue Hollywood, fue uno de los más antiguos y más poderosos del mundo. Lo que pagó fue todo. Y lo que dejó atrás cambió la historia de un país entero. Suscríbete y activa la campanita para no perderte la próxima historia.